Bienvenidos. En este video hablaremos del tejido epitelial y de las glándulas, a cargo de Héctor Andrés Calderón Flores, Luis Carlos Durán Rodríguez y Juan Sebastián Vargas Sánchez para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad Ciencias de la Salud. Composición de un epitelio. Los epitelios están compuestos por tres dominios: dominio apical, dominio vasolateral y dominio basal. El dominio apical es aquel que se encuentra en la parte más externa o más periférica del epitelio y es aquel que puede presentar evaginaciones o especializaciones. El dominio vasolateral es aquel que se encuentra en la parte lateral de cada célula, y el dominio basal, o también llamado lámina basal o membrana basal, es aquella membrana en la cual se van a unir las células y va a delimitar con otros tejidos. Tipos de epitelios. Los epitelios los podemos clasificar en dos tipos: simples y estratificados. Los simples son aquellos que tienen una sola capa y los estratificados son aquellos que tienen más de dos. Epitelio plano simple. El epitelio plano simple es aquel que se caracteriza porque las células tienen un ancho mayor a su altura, es decir, que tienen una forma, como lo dice su nombre, plana o una forma muy delgada. Forman capas delgadas y sirven para cobertura principalmente de órganos huecos o algunas cavidades, como por ejemplo el glomérulo renal en la cápsula de Bowman. Aquí se puede ver en la imagen cómo las flechas negras nos señalan este epitelio. Epitelio cúbico simple. En este epitelio, el ancho y el largo son de un tamaño casi igual, haciéndolo parecer una célula en forma de cubo. He allí su nombre. Este epitelio se caracteriza porque permite absorción y también permite una cobertura. Se encuentra principalmente en las vías respiratorias, por ejemplo en el pulmón. Aquí se puede ver en esta placa cómo las CC son las que señalan este epitelio. Epitelio cilíndrico simple. En este epitelio es el más alto de todos, ya que su altura predomina con respecto a su ancho. Este epitelio puede presentar algunas evaginaciones, ya sean cilios y demás, dependiendo del lugar en el cual esté ubicado y su función. El epitelio cilíndrico simple se encuentra en el intestino delgado y aquí se puede evidenciar una placa de su morfología. También podemos ver evaginaciones. Esas se pueden encontrar inclusive en las vías respiratorias. Epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado es un epitelio que tiene una cualidad específica. Pseudo hace referencia a falso, falso estratificado. Quiere decir que tiene un falso estrato. O sea, que tiene la apariencia de tener varias capas, pero en realidad solamente va a tener una. ¿Qué tiene de especial? Que las células son de formas diferentes. ¿Cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar mirando la posición de sus núcleos. Podemos evidenciar que no van a alcanzar la membrana basal todos los núcleos. Algunos núcleos van a estar cerca a la parte apical y otros van a estar cerca a la membrana basal. Este epitelio lo podemos encontrar en la tráquea. Epitelios estratificados o aquellos que tienen más de una capa. El epitelio plano estratificado es aquel que consta de células planas, como el epitelio plano simple. La única diferencia es que este epitelio tiene varios estratos, varias capas de estas células. Este epitelio puede iniciar con células cúbicas que a medida que van ascendiendo se van aplanando y en el caso de tener queratina pueden perder su núcleo. Este epitelio se encuentra, por ejemplo, el no queratinizado en la vagina de la mujer y el queratinizado en la epidermis de la piel. Entonces se puede decir que el epitelio plano estratificado puede ser queratinizado o no queratinizado, también llamado con o sin estrato córneo. Epitelio cúbico estratificado. Este epitelio consta de dos capas de células de forma cúbica. Es muy simple de identificar y se encuentra principalmente formando glándulas, como la glándula sudorípara en la piel. Epitelio cilíndrico estratificado. Este epitelio es bastante peculiar, ya que tiene la primera capa de células de forma cúbica y su segunda capa serán de células de tipo cilíndrico. Este epitelio se encuentra principalmente en sectores donde haya una transición de epitelios, como por ejemplo el surco anorrectal. Sirve para protección y cobertura. Finalmente tenemos el epitelio de transición o urotelio. Este epitelio tiene una característica especial. En su parte más externa, en su último estrato, tiene células en forma de paraguas, llamadas coloquialmente así. ¿Qué permiten estas células? Permiten una tensión y una distensión en el tejido. Como dice su nombre, está en la vejiga, en el sistema urinario, ya que le permite a la vejiga contraerse y dilatarse para el almacenamiento y la excreción de la orina. Las células epiteliales son lábiles, se reproducen por división mitótica de células madres en adultos que residen en diferentes sitios, nichos en diversos epitelios. Las glándulas. Las glándulas son células o cúmulos de células con función de secreción, es decir, el proceso por el cual las células transforman compuestos de bajo peso molecular captados de la sangre en productos específicos que son liberados de la célula. Las glándulas exocrinas liberan el producto de secreción sobre una superficie externa o interna. En cambio, las glándulas endocrinas liberan el producto de secreción a la sangre como hormona. Algunas células glandulares paracrinas secretan moléculas de señal que no
no son liberadas a la sangre. Estas, en cambio, actúan como mediadores locales que se difunden al líquido extracelular y afectan a las células vecinas. Las glándulas exocrinas y endocrinas se forman durante el desarrollo embrionario, como crecimientos en profundidad de los epitelios que recubren las superficies hacia el interior del tejido conectivo subyacente, donde desarrollan características especiales. Si la glándula es exocrina, mantiene la conexión con la superficie en forma de conductos de excreción, mientras que los crecimientos en profundidad de las glándulas endocrinas pierden la conexión con la superficie que les dio origen. Las glándulas exocrinas tienen tres mecanismos básicos de liberación de sus productos de secreción. La primera es la secreción merocrina. En esta, los productos de secreción llegan a la superficie de la célula en vesículas limitadas por membranas. Aquí las vesículas se fusionan con una membrana plasmática y vacían su contenido por exocitosis. Este es el mecanismo más común de secreción y, por ejemplo, se le encuentra en las células acenarias pancreáticas. La segunda es la secreción apocrina. Se libera el producto segregado en la porción apical de la célula, rodeado por una capa delgada de citoplasma cubierto por una membrana plasmática. Este mecanismo de secreción se encuentra en la glándula mamaria lactante, donde es responsable de liberar grandes gotas de lípidos hacia la leche. Y el tercero es la secreción holocrina. El producto de la secreción se acumula dentro de la célula en maduración, la que al mismo tiempo sufre una muerte celular programada, es decir, apoptosis. Tanto los productos de secreción como los detritos celulares se eliminan hacia la luz de la glándula. Este mecanismo se encuentra en la glándula sebácea de la piel y en las glándulas tarsales del párpado. Las glándulas exocrinas se clasifican en unicelulares o multicelulares. Las unicelulares son las más simples en cuanto a estructura. Consisten en células individuales distribuidas entre otras células no secretoras. Un típico ejemplo de esto es la célula calciforme, una célula secretora de moco ubicada entre otras células cilíndricas. Las células calciformes se hallan en el revestimiento superficial y en las glándulas del intestino y en ciertos segmentos de las vías respiratorias. En cambio, las glándulas multicelulares están compuestas por más de una célula y poseen diversos grados de complejidad. Su estructura permite subclasificarlas de acuerdo con la disposición de las células secretoras y con la presencia o ausencia de ramificación de sus conductos secretores. La organización más sencilla de una glándula multicelular es una lámina celular en la que cada célula de la superficie es una célula secretora. Por ejemplo, el epitelio que recubre el estómago y las foveolas, fositas o criptas gástricas constituye una lámina de células que segregan moco. Otras células multicelulares forman típicamente las invaginaciones tubulares desde la superficie. Los extremos de la glándula contienen las células secretoras. La porción de la glándula que conecta las células secretoras a la superficie hace las veces del conducto. Si el conducto no es ramificado, la célula se denomina simple. Si el conducto es ramificado, se denomina compuesto. Si la porción secretora tiene forma de tubo, la glándula es tubular. Si tiene forma de matraz o uva, la glándula es alveolar o acinar. Si el conducto termina en un saco dilatado, la glándula es tubuloalveolar. Las glándulas tubulares pueden ser rectas, ramificadas o enrolladas. Las glándulas alveolares pueden ser simples o ramificadas. En resumen, en las glándulas simples tendremos la glándula tubular simple en el intestino grueso como glándulas del colon, tubular simple enrollada en la piel como glándulas sudoríparas secrinas, tubular simple ramificada en el estómago como glándulas mucosas del piloro y útero como glándulas endometriales, acinosa simple en la uretra, glándulas parauretrales y periuretrales, acinosa ramificada en el estómago, glándulas mucosas del cardias, piel, glándulas sebáceas. En las glándulas compuestas tendremos la tubular compuesta en el duodeno como glándulas submucosas del Brunner, acinosa compuesta en el páncreas como porción exocrina y por último tubuloacinosa compuesta en las glándulas salivares submandibulares. Según el tipo de secreción que producen, las glándulas pueden ser mucosas o serosas. Las células secretoras de las glándulas exocrinas, asociadas con los diversos conductos en el organismo, por ejemplo el tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital, con frecuencia se describen como mucosas, serosas o mixtas. Las secreciones mucosas son viscosas y babosas, mientras que las serosas son acuosas. La índole mucosa de la secreción es consecuencia de la gran glucosilación de la proteína que la conforma con oligosacáridos aniónicos. Por lo tanto,
tanto es Paz positivo. Sin embargo, son solubles en agua y se pierden durante la preparación de la rutina del tejido. Por tal motivo, el citoplasma de las células mucosas parece vacío en los cortes de parafina teñidos con hematoxicilina y eosina. En contraste con las células secretorias del moco, las células serosas producen secreciones proteicas no glucosiladas o con escasa glucosilación. Gracias por ver este video. Hasta pronto.